¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hoy los quiero invitar a una conversación que yo creo que va a ser interesante y presumo que también va a ser entretenida. Es sobre historia de Chile, sobre el siglo XIX, en un Chile al que le pasaron durante ese siglo casi todas las cosas posibles. Tuvo independencia, tuvo guerras internas, externas, aires revolucionarios, en fin, un montón de cosas, parte de las cuales aparecen visitadas, recreadas en este libro. Lo tengo acá. Se llama La Patria de Cristal. Ahí está, ¿lo tienen? Fantástico. Que es el libro número 28, me decía antes de empezar a sentarnos acá, la autora, que es Elizabeth Subercasoa, que le agradecemos especialmente estar instalada aquí para hablarnos de este libro que se llama La Patria de Cristal. Elizabeth, que te voy a partir preguntando por lo obvio, además de darte la bienvenida. ¿Por qué de cristal esta patria del siglo XIX? Porque es la vulnerabilidad, el tiempo de lo vulnerable en nuestro país, como la infancia, donde éramos más débiles, estábamos empezando, es como un niño cuando camina de la mano de su madre. Así fuimos, son nuestros años de la infancia, por eso es de cristal. Yo decía que es un libro que visita y recrea, porque es una novela histórica, una historia novelada, no sé, pero no es un libro de historia propiamente tal, pese a lo cual tiene un montón de investigación de por medio, ¿no? Claro, no, lo que pasa es que yo no soy historiadora, yo soy novelista y... 28 libros tienes. 28 libros. Investigación periodística, varios. Varios, pero sí. Muchas novelas. Varias novelas, sí. Ya ni me acuerdo cuántas son, pero muchas. Y esta es una novela histórica, claro, y que está respaldada por una fuerte investigación, pero es novela. Y tú vas haciendo aparecer a los próceres protagonistas del siglo XIX conforme va avanzando el siglo, y visitas partiendo por Bernardo Higgins, o antes que él, por Ambrosio, y de ahí en adelante Carrera, Manuel Rodríguez, me imagino, claro, el Ramón general Freire. Claro. Me parece tener cierta predilección por él, Me de lo que conversábamos. Mucho, sí, me gusta mucho antes. porque el Portales, general, un montón, ¿sí? ¿Te gusta Freire por qué? Me gusta porque me gustan sus ideas democráticas. O sea, él era un gran demócrata, el general Freire. Y bueno, fue aplastado, digamos, por después del IRCAI. Ola, claro, después del IRCAI, por la ola conservadora que se instaló ya con Prieto y con Portales por gran parte del siglo. En los 30 hasta, bueno, Balmaceda provocó un acto, ya hablaremos de Balmaceda después. Pero Freire era muy interesante porque también sus ideas democráticas y sus ideas federalistas, o sea, yo creo que terminándose Freire empezó para siempre, y seguimos en eso, este centralismo que hay en Santiago, la poca importancia que se le dio durante tanto tiempo a las regiones, etcétera. Habría sido muy distinto pero partamos con las ideas suyas. Con algo que parece ser como típico chilensis, por orden. Ya, por orden. ¿Ambrosio es tu primer hombre ahí en esta revisita? Ambrosio, Higgins, padre de Bernardo. Claro. Él, el virrey, el que le hizo a Bernardo a la señora Isabel Riquelme. En este libro, yo no sé si tú leíste, pero... Alcancé a leer, ojear apenas. Bueno, hay un capítulo que es bastante fuerte, diría yo, porque yo tengo me quedé, después de investigar esa parte de la historia, me quedé como con la idea de que don Ambrosio Higgins había forzado a esta mujer. Forzado, está ahí, hablando de una violación. Estoy hablando de una violación, sí. Porque yo no puedo creer que esta relación que tuvieron ellos dos estuvo atravesada por el amor. ¿Y sabes por qué no puedo creer? Por lo que pasó después. Primero, ella era muy joven, tenía 17 años, claro, frente a este virrey que tenía, no era virrey todavía, pero lo fue después, tenía 57 años. Entonces, yo pensaba, bueno, a ver, si esta fue una relación de amor, él no habría hecho con ella lo que hizo después de hacerle al hijo. Que fue dejarla de lado. Quitárselo. Y quitárselo. Claro, no se quiso casar con ella, claro, se lo quitó a los 4 años, se lo siguió quitando porque se lo llevó a Lima y después lo mandó a Europa. Le dio unas ciertas platas para que él se educara, es cierto, pero se negó a darle su apellido. Siempre, incluso en el artículo de muerte, no le quiso dar su apellido. Y Bernardo sufrió de alguna manera hasta el final, incluso tras la muerte de Ambrosio,
esto de tener que pelear por llamarse Bernardo Higgins y no Bernardo Riquelme y sacarse Bernardo encima Riquelme, como le decían y como le guacho. dijeron mucho tiempo, el guacho Riquelme, y de manera muy ofensiva. Yo creo que él sufrió, claro, sufrió terriblemente y además lo marcó. Bernardo Higgins era, hasta donde yo pude investigar y darme cuenta, fue un hombre tímido, tuvo siempre problemas con las mujeres, le fue mal en ese sentido, en los amores, ¿no es cierto? Y sobre todo yo creo que tenía una espina clavada este hombre, si el padre no lo quiso reconocer. Y lo cría, en el verdadero sentido. Lo cría en el abandono con unos tutores medio cicateros en Europa. Con unos pillos, claro, con unos pillos que le robaban la plata. No hablaba inglés, claro, al llegar. Pero sí era tan pobre que cuando estuvo en Cádiz, por ejemplo, y llegaban las tropas, y los españoles se enfrentaban contra las tropas napoleónicas, etcétera, no tenía ni ropa para salir a la calle. Estaba en la verdadera miseria, lo pasó mal él hasta los 23 años, que volvió. Que vuelve, sí, ahí parte estuvo el libro, ¿no? Ahí parte. Que es cuando... En 1802, claro, parte cuando llega él vuelve. a Valparaíso, que no encuentra tan, comparado con Europa, de donde venía tan poco. Que era una caletita así, con unos pocos árboles y con unos cerros pelados, nada que ver con el poco, pero Valparaíso. me pareció encantadora la manera de iniciar el libro, Elizabeth. Sí. ¿Y te vas encontrando también con otros carreras? ¿Le pones foco o pasas? No, ¿cómo voy a pasar de los Carreras? Tú no puedes pasar. Y de Rodríguez, que son casi la misma cosa, amigos, vecinos, claro, qué sé yo. eran muy amigos, y José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez habían sido compañeros en el colegio también. Eran amigos desde chicos, digamos. ¿Los Carreras le pagaron, creo, el colegio o la universidad? No recuerdo bien No, lo becaron. Rodríguez. A Manuel Rodríguez, mira, se ofrecían 8 becas en ese colegio, en el colegio carolingio. O sea, ofrecían 8 becas y a él le dieron una beca. Y bueno, fueron muy amigos ellos. Y claro que están los Carreras acá, y doña Javiera, la matrona de Chile, como la llamaban. Hermana mayor. La hermana mayor, que fue la que prácticamente dio su vida por sentar a José Miguel en el poder, hasta que lo logró. Vecino ahí del barrio de lo que hoy es la Plaza de la Constitución. Vivían ahí en la esquina, si no me equivoco, del Banco Central, donde está hoy día el Banco Central ahí en la plaza. Vivían, sí, uno al lado del otro. Ya. Vámonos a la pausa, Elizabeth. Te pido que nos esperen un rato ustedes también y regresamos al tiro con esta conversa que ha sido, tal cual yo presumía, interesante y entretenida. Bien, estamos de regreso en esta conversación sobre esta investigación histórica que noveliza en La Patria de Cristal Elizabeth Subercaseaux. Elizabeth, estamos hablando de Carrera, de Rodríguez. Vámonos con Carrera primero, si te parece, que, no sé, en la retina está este cabro chico buen mozo, malcriado, que no tienen que sacar de escena de Chile porque está dejando las cosas con las chiquillas y qué sé yo. ¿Cuál es el perfil que tú Buenmosísimo. tienes de Carrera? Físicamente... todo lo que yo vi en imágenes, en cuadros que hay, en descripciones que hicieron los historiadores de la época, era un tipo muy, muy buen mozo, un gran seductor, muy amigo de las mujeres, digamos. Además le daba lo mismo, que fueran casadas, solteras, viudas, mayores, en una oportunidad, y en esa oportunidad lo tuvieron que mandar. Por eso lo mandaron a España. ¿Tú sabes por qué lo mandaron a España? Lío falda. No, claro, pero un lío de falda grave, porque se metió con una doña Catalina que tenía como 5 chiquillos y estaba amamantando a uno, imagínate, una guagua. No es que ella la amamantara, sino que una nodriza por allá en el tercer patio se metió, qué sé yo, estaban en plena farándula, cuando toc toc suena la puerta y llega un militar de capote negro que era... No, era el marido. El marido que aparece en el marido. Entonces José Miguel tuvo la desfachatez de pedirle que por favor se fuera de la casa por un momento, así como que él le dice, mire usted, ¿se puede ir mientras yo me visto? ¿Ah? El marido salió de la casa y José Miguel se vistió y se fue, y la doña Catalina, anda a saber tú qué es lo que le pasó. Entonces, eso fue un escándalo muy tremendo, y ahí lo mandaron a España a pelear con las tropas del rey. Correcto. En contra de las tropas napoleónicas, ¿no? Pero ya antes Carrera lo habían tenido que castigar, mandándolo a Lima, porque asesinó a un hombre en el campo.
en una riña siempre por una mujer. Si, José Miguel Carrera, todo lo que le pasaba cuando joven era porque había una mujer al medio. ¿Y tú dirías que fue el autor, al menos intelectual, en términos de ímpetu, del Chile independiente, Carrera? ¿Por qué esa la disputa? Es que ¿Fue O'Higgins, fue Carrera? Fueron muchos. Mira, con respecto, y también si uno dice fue O'Higgins, fue Carrera, también habría que decir si acaso no fue San Martín. Ah, no, por supuesto. Esta es la historia que nos cuentan así más o menos, porque los ponen arriba de estos pedestales y son una especie de héroes sin falta, sin errores militares, sin nada. Eran seres humanos. Está lleno de errores militares. Claro. San Martín recibe de O'Higgins cuando llega y triunfan ahí al final el Ejército Libertador. Gloria al Salvador de Chile, vale decir San Martín finalmente. San Martín fue importantísimo. Es pues, el del éxito militar, el que lleva adelante y no solo eso, sino que se quedó aquí y lo ayudó a instalar el gobierno, pero esto tampoco le resta méritos a Bernardo O'Higgins, ¿verdad? Yo creo que todos pusieron su parte, José Miguel Carrera, por supuesto, y ni decir nada de Manuel Rodríguez. ¿Qué lugar ocupa Rodríguez en este proceso? Bueno, Rodríguez fue bien importante porque mientras estaban los chilenos, después del desastre de Rancagua, cuando vino la Reconquista, termina la patria, viene la Reconquista, digamos, de los españoles. Entonces los vencidos, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, hasta la doña Javiera, la Mercedita, que era una pobre cabra chica de 15 años embarazada, y todos partieron a Mendoza, a refugiarse, porque los españoles lo iban a matar. Bueno, ahí Manuel Rodríguez jugó un papel muy importante, porque San Martín fue el que le pidió que se convirtiera en mensajero. Mensajero y espía. Entonces, era mensajero, espía, se disfrazaba de monja, entraba en mula, se disfrazaba de cura, se disfrazaba de harapiento. De monje ahí en los dominicos. Claro, y hacía y se disfrazaba de él mismo de repente, si era un tipo completamente osado en ese sentido. Y lamentablemente lo más triste de la historia de él fue su asesinato, que al final lo que se dice es que lo mandó a asesinar el propio O'Higgins. Exactamente. Oye, si quieres seguimos avanzando porque nos va a pillar de a poco el tiempo, nos queda un rato todavía, pero me da la sensación que es un personaje que cruza todo el siglo XIX en términos de importancia, de diseño republicano y qué sé yo, es Portales. ¿Tú tienes la misma idea? Porque de Portales hay detractores, crea como el país del orden, ¿no es verdad? El partido del orden, que es un partido transversal que cruza todo, 40 años, 50 años, de ahí en más de historia de Chile. Mira, a mí Portales me parece un personaje absolutamente fascinante. A mí me fascinó mucho Portales, encontrándolo terrible. O sea, carácter ingobernado, un tipo muy mal educado, un tipo que era Portales, era putero para empezar a conversar, era muy grosero para hablar. Hay unas cartas extraordinarias y son pero mugrientas, por definirla, clasificarla de alguna manera. Pero al mismo tiempo era un tipo inteligente, un tipo muy llevado a su idea, muy voluntarioso, pero muy contradictorio, porque era un tipo de la aristocracia y que las trataba de viejas putas y viejas de mierda, ya toda esta señora, y si yo le gustaba la chingana, le gustaba el pueblo a él, se sentía mucho más cómodo entre medio de la gente del pueblo, pero tenía cosas raras. Por ejemplo, ¿cómo te entiendes tú que este dictador, porque este gallo fue un dictador muy cruel, y además no solo un dictador muy cruel en cuanto a su acción política, se fue muy mala onda también con esa pobre mujer que se enamoró perdidamente de él, la señora Nordenflit. Pero este mismo era íntimo amigo de Andrés Bello. Que es otro nombre que a ti te fascina también. A mí me fascina. Lo decías en la pausa, que hablemos de Andrés Bello. Yo creo que ese fue uno de los que más me gustó a mí. Me gustó porque ese tipo fue un intelectual grande, digamos, una gran cabeza y una persona llena de talento. Era poeta, era filólogo, era biólogo, era escritor, era historiador, era
todo, creó la Universidad de Chile, creó el Código Civil y era íntimo amigo de Diego Portales. Se hicieron tan amigos que don Andrés era el padrino de una de las, o al revés, Portales era el padrino de una de las tantas niñitas de don Andrés Bello. Era un personaje, además tenía una cosa que a mí me gustó mucho de él, era un personaje muy místico. Era bastante mujeriego también, pero eso corre como por otro místico carril. en el sentido, dices tú, de creyente religioso. Yo creo que era bien creyente, pero era un místico en el sentido de que de andar buscando las verdades en mundos casi paralelos, ¿sabes tú? Era un lindo personaje en ese sentido también, un tipo muy profundo y además, bueno, y políticamente también era interesante, porque no era un hijo de la farándula revolucionaria, don Andrés, pero los comprendía. A mí lo que me encantó de él era el grado de tolerancia que tenía él, porque siendo un tipo que era extranjero, que no era chileno, claro. No era chileno, era casi un refugiado, te diría, porque llegó sin un peso, con 5 chiquillos y sin un cobre, un diplomático pobre. Y sin embargo, el tipo entendía perfectamente bien las ideas, era de una gran tolerancia. Dejó como herencia un montón de cosas, incluido culinariamente un postre que hasta el día de hoy existe y se llama el dulce patria. No sé si lo conoces. ¿En serio? Sí. Eso yo no sabía. Te voy a dar el dato. ¿Y cómo era el dulce patria? Era con almendras, un poquito de whisky, huevo o algo así. Lo hacía la cocinera de don Andrés, que le había mandado él a Europa a estudiar a París. Esto, el tema postre le parecía fascinante. No, Elizabeth, en medio del siglo XIX, en razón de Portales, aparece también la sociedad de la igualdad, ¿no? ¿Verdad? Chile se empieza a complicar. Alrededor de los 50, sí. Claro, con aires revolucionarios, decía yo, y ahí tiene un rol súper interesante como fundador José Victorino Lastarria. Sí. José Victorino Lastarria, Francisco Bilbao también ahí. Ay, a mí me encantó. ¿Te gustó Bilbao? Merece tener calle. Merece tener calle y nosotros merecemos saber por qué mereció tener calle, que es lo más importante, porque no tenemos idea. Era un liberal. Era muy liberal, era muy progresista. Mira, hay un ensayo de él que a mí me encantó, que se llama Sociabilidad Chilena, que es un ensayo que hizo él, que apunta principalmente al gran poder que tenía la Iglesia Católica en ese momento, y es un ensayo muy crítico de la Iglesia Católica, pero de un progresismo como yo no volví a ver después en el siglo XX. La Iglesia Católica que en la época era excluyente, o sea... Bueno, que tenía mucho poder, si los dos grandes poderes eran el Estado y la Iglesia Católica, que eran un matrimonio perfecto. No se separaban casi. todavía. Claro, no se separaban, y además la Iglesia con gran injerencia en todas las políticas de Estado y todo eso fue muy marcador en el siglo XIX. Y todo esto por oposición al conservadurismo que venía a representar en esa época la campaña exitosa finalmente de Manuel Montt Torres. Digamos, claro, lo que pasa, bueno, pero Manuel Montt fue un conservador bien interesante también, porque él fue el que llevó a su gobierno, por ejemplo, a José Victorino Lastarria, que no tenía nada que ver con el conservadurismo, que era un súper liberal. Lo que pasa es que la Sociedad de la Igualdad, donde estaba Lastarria, Arcos, Bilbao y todos ellos, que eran los grandes conservadores... ¿Maquena alcanzó a estar ahí? Alcanzó y después le hizo la desconocida. Sí, claro, por eso te pregunto. Claro, alcanzó a estar y después dijo que no, que esto era una copia de los franceses, que no estaba ni ahí con esto, porque Benjamín Vicuña Maquena era muy Vicuña Maquenista, digamos. Otro personaje muy fascinante. Infatigable de Santiago. Infatigable de Santiago, pero un racista, pero que te lo regalo, de veras. Con todas las cosas buenas. ¿Cómo así? Mira, hay un discurso que pronunció él cuando era diputado, en una de sus diputaciones. Nos saltamos a Antonio Vara, no sé si me quedo dando vuelta, ¿no? El ministro de Montt. Claro. ¿No lo consideran mucho? ¿No? Sí, claro, pues sí fue un tipo muy ministro. Pero perdona, eso fue una el gran ministro del me acordé y la tiré. Estábamos con don Benjamín. Don Benjamín se mandó un discurso que por lo demás toda la gente lo puede leer, en mi libro desde luego está, pero también está en el Museo de Vicuña Maquena aquí.
que hay un museo sí, claro. en la calle Vicuña Maquena. Bueno, un discurso en contra de los mapuches que es impresentable, te prometo, es de los textos más racistas que yo he leído nunca. Y después de pronunciar ese discurso, toda la bancada liberal, digamos, se levantó al Congreso y se fue, salió. Pero lo que tú me decías antes, retomando un poco la conversación, el asunto de la sociedad, de la igualdad. Y todo esto, claro, en los años 50, esta nació porque se empezó a poner sobre el tapete la cuestión social. Sí, claro, ahí es donde... Porque la inequidad, o sea, nosotros hablamos ahora de inequidad en Chile, y la inequidad en Chile y la desigualdad y la injusticia en el siglo XIX era bárbara. O sea, la única manera que se me ocurrió... Y a comienzo del siglo XX había cambiado casi nada. Había cambiado casi nada, claro. Y después, claro, empezó a cambiar de manera brutal, porque surgió la clase media. Tienes que pensar tú que en el siglo XIX no había ninguna clase media. Aristocracia y pueblo llano nomás. Y pueblo llano, que muchos de los aristócratas llamaban ganado humano. O sea, además los miraban como... Mira, hay una expresión que para mí, a mi juicio, es la más dolorosa, porque a la gente de escasos recursos los llamaban los de abajo. O sea, imagínate tú el nivel de desprecio, claro, que había hacia la gente pobre. Tú en esta novela, Elizabeth, vamos a avanzar con otros personajes en el rato que nos queda, pero quiero decir antes que tú eliges para novelar la historia en paralelo con la irrupción de estos próceres de una familia aristocrática, y que te metes un poco en cómo se vivía en Chile. Claro, para eso la usé, justamente. O sea, aquí hay una familia, la familia Florencio Larraín, que es una familia imaginaria. Y de Cornelio Infante, claro, que es una familia imaginaria, que yo la usé para poner en esta familia a todas las familias en el fondo, porque es una familia representativa de cómo eran. ¿Y cómo eran esas familias? A mí me encanta mi familia inventada, porque Beatriz era una persona muy progresista para la época. Florencio era un realista, muy reaccionario, pero también era buena persona. O sea, hay que todo dentro de su contexto. Y Cornelio era un tipo interesante porque era un tipo más bien pragmático, pero muy bien educado porque se había educado en Europa. Y eran súper conservadores, por supuesto, todo. O sea, la mujer con su rol ahí de servir al marido, a los hijos. El marido era el patriarca. Piensa tú que las mujeres, los maridos les quitaban los hijos a todos, pues tal como don Ambrosio hizo con la señora Riquelme. Después el propio Bernardo hizo con Demetrio. Se lo quitó a la señora Rosario Puga, y cuando él dimitió y fue exiliado a Lima partió, se llevó al chiquillo que tenía un niñito, 4 años. Entonces el patriarca era el gran ordenador, lo cual no quiere decir que las mujeres no se buscaban sus espacios de libertad, pues se los buscaban, y casi siempre en la cama. Ah, claro. Esa era la vía. Claro, porque nada ha cambiado tanto tampoco. Yo creo que necesariamente tenés que haber pasado en la segunda mitad del siglo XIX por alguien que se transformó en un ícono después de lo que ocurrió con él en 1879, que es Arturo Prat, que hizo cambiar, diría yo, su gesta, su heroicidad, el curso de esa guerra. Hasta ese minuto Chile no estaba tan involucrado, la gente como que no estaba cotizando mucho lo que pasaba. Y tras la muerte de Prat hay un reclutamiento muy rápido, muy fuerte de bueno, chilenos. Ahí Benjamín Vicuña Maquena también jugó un papel bien importante, porque cuando Arturo Prat tuvo toda esa gesta heroica de saltar al tremendo buque peruano, que era una especie de tiburón que los agarró a todos de sorpresa, y la raza de Iquique, la raza de Iquique, claro. Entonces, esto fue bien al principio de la guerra, sí, claro, y nosotros estábamos, por supuesto, que perdiendo la guerra, claro. Sí, claro. Bueno, y don Benjamín se preocupó de arengar a la gente, y escribía unas cosas incendiarias en el Mercurio, que salvara la patria, y sálganse de los salones y déjense los flojos y vayan a pelear. El Mercurio de Valparaíso todavía. Claro, el Mercurio de Valparaíso, claro, fundado por don Félix Vicuña. Exacto, porque 1900 años después es el de Santiago. En 1900. En 1900, sí, claro. ¿Y el presidente Balmaceda?
El presidente Balmaceda, ¿te gustó o no te gustó? Era un hombre también de la aristocracia, pero en el caso de él también particularmente progresista en materia educacional. Claro, él era muy liberal. Era liberal, era progresista, pero fue muy autoritario él. O sea, yo creo que el presidente Balmaceda manejó mal. ¿Tú vas por los congresistas? No, yo aquí no voy por nadie. O sea, en este libro yo me limité a tratar de entenderlos, de conocerlos y de verles su lado humano, de verles sus debilidades y sus fortalezas. Y yo creo que una de las debilidades del presidente Balmaceda fue el autoritarismo, que además era un asunto muy de la época, porque tenemos que pensar que los presidentes en esa época eran como un rey un monarca sin reino, digamos, sin corona, ¿me una monarquía sin rey, digamos. Claro, que es las postrimerías del siglo XIX ya, 1891, la revolución, la muerte, el 19 de septiembre se suicida ahí el día, terminaba su mandato Balmaceda en la embajada argentina. Eso fue terrible, sí. pero fue heroico también, porque qué manera de suicidarse con dignidad, con una dignidad salvaje, porque él se arregló, se vistió bien, hizo su testamento político, llevaba 19 días metido en la legación norteamericana. En la Argentina, creo. En la Argentina, tienes razón, fue su mujer la que se asiló en la norteamericana. Claro, estaba en la Argentina. ¿Se pegó un tiro? Se pegó un tiro en la sien, claro. ¿Cómo termina el siglo XIX en Chile después de Balmaceda? Bueno, después de Balmaceda, el almirante Montt, que había sido el que primero, el que inició, digamos, la revuelta, la revolución. Bueno, él se termina con este poder supremo que tenía el presidente y se inicia el parlamentarismo. Claro, que es el cambio político radical que dura hasta el año 25. Claro, y yo creo que hubo ahí mucha revuelta, mucha confusión en los últimos años del siglo. Fueron años muy enredados porque fueron años muy traumáticos, porque la revolución dejó secuelas muy profundas. Muchos heridos, y el país completamente dividido. Llegó una revolución que al fin de cuentas pudo haberse perfectamente bien evitado. ¿Y cómo fue evolucionando nos queda poquito, un par de minutos, Elizabeth, la cuestión social desde mediados del siglo XIX hacia adelante? Porque los comienzos del siglo XX fueron muy traumáticos en eso también. Está la matanza de la Escuela de Santa María, en fin, y hay varias otras, la de la carne y varias otras que ocurren. Entonces, yo no sé si avanzó un poco Chile, fue a los tropiezos, a los empujones, a los balazos, fue sanguinario aquello. Bueno, yo creo la primera parte del siglo XX, digamos, se llama Arturo Alessandri Palma. Sí, claro. Entonces él, y hasta aquí vamos a dejar la conversación porque es tu segundo libro. Porque es mi segundo libro. Entretenido. Lo que estás preparando es... Sí, justamente ahora estoy empezando a investigar a Arturo Alessandri Palma. ¿Y se va a llamar La Patria de...? Se va a llamar La Patria Estremecida. Estremecida. Sí. Y conceptualmente, ¿qué es la patria estremecida? A diferencia de la de Cristal. Pero imagínate tú lo que es la patria estremecida. O sea, ya el puro siglo XX, aparte de nosotros en Chile, tuvo las dos peores guerras que registra la historia. Por supuesto. Y nosotros tuvimos dictaduras militares, dictadura al comienzo, inestabilidad total, tuvimos progreso también, tuvimos gobiernos populares, pero tuvimos el más grande estremecimiento del alma. Me estaba hablando del 73. Claro. Ajá. Entonces por eso se llama la patria estremecida. Me parece por eso en parte, porque también antes hubo problemas. Me parece muy bien puesto el nombre, Elizabeth. Te quiero agradecer especialmente haber estado acá para mostrarnos este libro que está lanzado y está en librerías ya, ¿no? Sí, claro, está en librería y le ha ido bastante bien. Estábamos primero y segundo en los rankings, así que yo creo que a la gente le está gustando. Y nos quedamos a la espera de La Patria Estremecida, que te tomó como 5 años escribirlo. Sí. ¿Y este que se viene también? Sí, claro. Afectar largo. Bueno, esperaremos. Elizabeth, súper caso. Muchas gracias por habernos acompañado en la entrevista. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, ustedes hasta el martes nos reencontramos.